El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: les aseguro, no me buscan por los signos que vieron, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le preguntaron: ¿y qué obras tenemos para hacer y trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en quien Él ha enviado. Le replicaron: ¿y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó: les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, queridos hermanos. Yo conozco dos personas que tienen un apetito extraordinario. Uno de ellos es un amigo sacerdote, muy amigo, un gran sacerdote. Además tiene correa cuando lo bromeamos, el padre Paul. Ya en el seminario lo bromeábamos. Decíamos: cuando llega Paul al comedor, las ollas tiemblan. Y le cantábamos: poderoso es nuestro Paul, poderoso es nuestro Paul. Y también le cantábamos: nadie hay tan gordo como Paul, nadie hay, nadie hay. Y él se reía. Tiene muy buen apetito. Un gran sacerdote, amigo mío. Y el otro caso es de un chico que conocí en mi primera parroquia. No voy a decir su nombre. Y yo le he visto comer 2 panetones, 8 chocolates. Y yo le digo: tú tienes apetito común. Sí, padre, común, sí, como un elefante. Todos tenemos hambre. El hambre forma parte de nuestra condición humana. Cuando San Juan Pablo II vino al Perú la primera vez y fue a Villa El Salvador, dijo: hambre de pan, no. ¿Hambre de Dios? Sí. Vamos a hablar
hoy, apoyándonos en la palabra de Dios, de lo que significa el hambre de pan y el hambre de Dios. Comencemos por el hambre de pan. Necesitamos comer. Es una vergüenza que haya gente que se muera de hambre. Yo les animo a que averigüen cuántas personas todos los días mueren de hambre. Es una vergüenza. Todo lo que produce la tierra puede saciar el hambre que hay en el mundo. Pero desgraciadamente hay muchas injusticias. Todo ese dinero que se gasta en armas podría resolver el hambre en el mundo. Todo el dinero que se gasta en cosas superficiales podría paliar el hambre de tanta gente, sobre todo de niños que mueren de hambre. Dios no quiere que nadie sufra el hambre de pan. Es lo que nos enseña hoy la primera lectura. ¿Qué libro de la Biblia hemos leído en la primera lectura? El Éxodo. Israel está en el desierto. Israel comienza a quejarse. Piensan los israelitas que Dios los ha abandonado, que se van a morir de hambre. Pero Dios no deja a su pueblo, no lo abandona. ¿Y qué mandó? Primero mandó una bandada de codornices. ¿Y luego qué mandó? El maná. Dios sació el hambre de su pueblo. Y Dios cuenta con nosotros hoy para poder aliviar el hambre de tanta gente. La iglesia es la institución en el mundo que más se preocupa por los pobres. Y nosotros somos miembros de la iglesia. Y no podemos permitir que haya gente que se muera de hambre. Por eso cada uno, según sus posibilidades, tiene que ayudar a las personas necesitadas. Hermanos, necesitamos comer. Está el hambre de pan. Pero además está el hambre de Dios. Somos unidad de cuerpo y alma. Hay necesidades corporales y hay necesidades espirituales. Si nos quedamos solo con las necesidades corporales, nos volvemos personas mundanas. Hoy en la segunda lectura, San Pablo nos ha dicho que no podemos vivir como los paganos. Tenemos que revestirnos del hombre nuevo. Nosotros seguimos a Cristo. No podemos ser mundanos. El mundano solo se preocupa de lo material. Repito, hay que preocuparnos de las personas necesitadas. No hay que permitir que nadie carezca de lo básico para su subsistencia. Pero no nos quedamos solo con lo material. Está el hambre de Dios. Hoy estamos celebrando al santo patrono de los párrocos. ¿De quién estoy hablando? San Juan María Vianney, sacerdote francés que vivió en el siglo XIX. Y él se preocupaba de que la gente tuviese lo necesario para una vida digna. Se preocupaba de los pobres. Pero también remarcaba que primero Dios. Por eso confesaba de 12 a 14 horas. Por eso llevaba a la gente a la Eucaristía. Y decía San Juan María Vianney que cuando nosotros no buscamos a Dios, por ejemplo, no rezamos, somos como las aves de corral, como las gallinas y los pavos que tienen alas grandes pero no vuelan. Paran escarbando en la tierra, en el estiércol. Hermanos, hay necesidades espirituales. Tenemos un hambre de Dios. ¿Y quién sacia ese hambre? ¿Quién lo sacia? ¿Quién es el pan vivo bajado del cielo? Jesús.
El único que sacia ese hambre espiritual es Jesús. Jesús nos alimenta con su palabra y con la Eucaristía. Jesús nos alimenta con su palabra. Por eso cuando se proclama la palabra de Dios hay que estar atentos, porque la palabra de Dios nos alimenta. Y hoy Jesús nos ha dicho, el que viene a mí no va a tener hambre. El que cree en mí no va a tener sed. ¿Le creemos a Jesús, sí o no? ¿Sí? Si tú escuchas la palabra de Dios, escuchas el Evangelio, vas a tener luces para actuar. El Señor alimenta tu interior. Jesús, cuando nos habla, nos ilumina, nos fortalece, nos consuela y también nos exige. Por eso tenemos que alimentarnos de las palabras de Jesús. Pero no solamente están las palabras de Jesús, está la Eucaristía. ¿Cuál es la diferencia entre muchas que nosotros tenemos con los hermanos evangélicos? Si ustedes van a un templo evangélico y están en un culto evangélico, les pregunto, ¿escuchan la palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí, ellos también leen la Biblia, la meditan, muchas veces la interpretan mal, pero proclaman la palabra de Dios. ¿Pero tienen la Eucaristía? No, nosotros sí. La Eucaristía es el pan vivo bajado del cielo. La Eucaristía es el tesoro de la Iglesia. Por eso, valoremos la Eucaristía. Decía San Juan María Vianney que si nosotros comprendiéramos el valor de la misa, moriríamos de alegría. Dios no solamente se ha hecho hombre, no solamente ha muerto por nosotros en la cruz, sino que Dios hecho hombre, Jesucristo, se ha quedado realmente presente en la Eucaristía con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. La Eucaristía es el pan vivo bajado del cielo. Hermanos, valoremos la Eucaristía. Recibamos correctamente la Eucaristía, siempre en gracia de Dios, nunca en pecado mortal. Por eso está el sacramento de la confesión, donde Jesús nos perdona los pecados graves para luego poder recibirle correctamente en la Sagrada Comunión. Queridos hermanos, Jesús alimenta nuestro interior. Jesús nos alimenta con su palabra, Jesús nos alimenta con la Eucaristía. Hoy vamos a pedirle a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a ser solidarios con los pobres, con los que pasan hambre, y también le pedimos a la Virgen que nos ayude a alimentarnos siempre del único, el único que puede llenar nuestros corazones y que es Jesús, el pan vivo bajado del cielo. Que así sea.